tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Y hoy estamos aquí tertuliando, vean qué sabrosura, como siempre con invitados de lujo. Por ahí nos falta uno, pero ahorita llega dentro de un ratito. El que nos falta es don Gerardo Arias. Pero vean qué belleza. Yo estoy segura que ustedes de repente dicen, uy, miren quiénes están ahí. ¿Y quiénes son? El símbolo del fútbol de San Carlos, pero también el símbolo de la educación. También el símbolo de las instituciones públicas cuando se trabaja de una forma maravillosa como la municipalidad. Ya saben a quiénes me estoy refiriendo. Y aquí, de verdad, con esa alegría, vamos a empezar con Elsie, que es la que nos da la alegría, la algarabía, el escándalo y de todo, Freddy. Porque Elsie, verdaderamente, ¿quién no la conoce? Siempre ha estado al servicio de la comunidad, pero además, como dicen, cuando hay partido de fútbol puede faltar el árbitro, pero no falta el Hidalgo, ¿verdad? Definitivamente. Sí, es cierto. Elsie, vamos primero a entrar un poquito en tu vida y después vamos a entrar un poquito a conocer la vida de don Freddy para que la gente ya después pueda saborear más cuando hablamos del trabajo en el mundo del fútbol. Elsie Hidalgo, una mujer luchadora 100%, nativa aquí de Ciudad Quesada. Nativa aquí. 100% de Ciudad Quesada. Te casas, vamos a ver, nacen dos hermosos hijos y de repente una viudez imprevista. O sea, quedaste viuda muy joven. Sí, claro. Y es que de ahí es donde viene la parte de la historia, ¿verdad? Que yo creo que nuestros amigos y amigas deben de conocer. El esposo fallece en un accidente, entonces son cosas que son imprevistas y en aquel entonces, en aquel San Carlos, como en toda Costa Rica, pues las mujeres que se quedaban solas y muchas veces no tenían una manera de poder subsistir con más facilidad, pues se tenían que dedicar a trabajar. Cuéntanos esa historia. Bueno, cuando yo quedé viuda, en realidad estaba muy joven, tenía ya 2 hijos, que los he amado toda una vida. Ellos estaban muy pequeños, ellos no sabían qué quería decir que el papá se les había muerto, porque ellos me decían que a qué horas venía papi. Ay, mami, pero a qué horas llega papi, no, ya papi no vuelve, pero ¿por qué no viene? Y ellos lloraban, ellos no entendían. Hasta que se llegó el momento en que en realidad tuvieron que aceptarlo. Pero él murió en un accidente de tránsito en Copevega. Cuando me llegó a mí fue la noticia nada más. Y aguantar y a llevarla de ahí en adelante y echar ganas y echarle adelante todo, y aquí estoy. Exacto, y ya de todas formas, de como siempre, nacida aquí, crecida aquí, todo el mundo conocía a Elsie Hidalgo. Y Elsie Hidalgo se va, bendición para todos nosotros, a la municipalidad. Me fui a la municipalidad a muy temprana edad, me fui. Ahí estuve hasta que me pensioné, que fueron muchos años, 30 y algo de años en la municipalidad, con un expediente en blanco, gracias a Dios también. Muy bien, para entrar a la municipalidad en aquel entonces había que hacer mucho papeleo, mucha cosa de esa. ¿Cómo fue que pudiste ingresar? No era tan difícil, simplemente me dijeron que tenía que ir a la sesión municipal. Yo no sabía ni quiénes eran los regidores, aunque yo toda una vida he vivido aquí, pero no lo sabía. Llegué a la sesión municipal, pedí una audiencia, llegué, todos me aplaudieron, todos me abrazaron, todos, resulta que eran conocidos míos y yo ni siquiera sabía quiénes eran, pero qué cosa más linda cuando a usted la reciben de esa forma. Entonces yo me sentía tan bien, que les dije yo, vea, lo único que yo vengo a hacer es a pedir trabajo, porque ustedes lo saben, yo quedé viuda la semana pasada y necesito trabajo. ¿Con qué voy a mantener mis hijos que estaban muy pequeños, de 4 y 5 años por ahí? Y me dijeron, usted tiene las puertas abiertas aquí, usted tiene el trabajo, queda autorizado el ejecutivo, que cuando eso era la palabra, el ejecutivo municipal, que era don Víctor Julio Esquivel, Cocoro, queda autorizado para que a partir de mañana doña Elsie venga a trabajar a la municipalidad. Y así fue, Angelita, fue una bendición de Dios. Encontré trabajo ahí a partir del otro día. Mi hijo menor, que de nombre es Paul, él todavía no podía entender que yo no estuviera con ellos en la casa y me llegaba a la municipalidad a cualquier hora. Yo sufría porque me daba horror que un accidente de tránsito, porque era muy pequeño, en realidad tenía 5 años. Y yo sufría, pero bueno, ahí fui, adelante, hasta que me pensioné en la municipalidad. Conocí 2 municipalidades, ya después me pasaron al edificio nuevo. Y a mí, eso sí, lo que toda la vida me ha encantado y sigo, es atender gente, atender el público. Eso es lo que yo les decía, yo quiero eso.
Claro, en esa primera municipalidad, ¿dónde estaba ubicada la municipalidad en ese entonces? Donde está ahora parte del mercado, parte del mercado y el mercado de artesanía. Ajá, de donde está hoy la plazoleta Amado Madrigal. Exacto. Ajá. Y de ahí después se pasaron a donde está ahora actualmente. Al otro terreno, que se fue cuando sacaron de la escuela Juan Chávez, la pasaron para abajo. Y entonces nosotros nos fuimos para ahí. Pero antes de eso funcionó un tiempo porque yo recibí lecciones ahí en el Liceo San Carlos. Ajá, sí. Después de que se había ido la Juan Chávez. Claro, claro. Mientras terminaban las instalaciones del bien, liceo. O sea, se aprovechaba el espacio. Claro, antes de botar el edificio, entonces sirvió como centro educativo. ¿Cómo? Sí, el Liceo San Carlos un tiempillo, no sé si fue 1 o 2 años y ya luego... 2 años. Ahí entonces en la esquina del mercado. Exacto. Bueno, qué bien, nos estamos ubicando porque yo llegué hace 16 años y todo era muy diferente. Claro. Aunque he conocido un poco lo de la historia con don Joaquín Castro, que es una bendición también aquí. Don Joaquín tiene fotografías de todos los años, de todas las familias, de todos los edificios, entonces uno más o menos se va ubicando. Lo que pasa es que hay veces que uno ve un edificio y no lo ubica exactamente, pero ahora que ustedes lo están diciendo, bueno, y de ahí entonces se pasaron a la municipalidad, el edificio que está actualmente. ¿A dónde está actual? Ok, vamos a ver, cuando yo llegué aquí, hace 16 años, lógicamente que tuve que ir a la municipalidad muchas cosas, porque primero venía a instalar mi negocio Superbloque y después ya venía uno, tenías que ir a la municipalidad para el reconocimiento de muchas cosas. Y yo entré así totalmente despistada y me voy encontrando a una señora encantadora que me dice, ¿qué se le ofrece y en qué le ayudo? Ya yo le conté, claro, y no sé qué, me llevó para aquí, me llevó para allá. Pero no solo fue eso, en el transcurso de los años, cada vez que yo iba, me la encontraba no solo atendiéndome a mí, sino que, espérate un momentito, porque aquel señor que llegaba que no sabía leer ni escribir, ella le llenaba todos los trámites, aquel señor que venía y que tampoco conocía dónde tenía que ir a hablar por el problema de tal cosa, ahí iba él y lo llevaba hasta ahí. Vos eras como una edecana. Yo le voy a ser honesta, Angelita, yo trabajé tantísimos años en municipalidad y muchísimos años en la secretaría como secretaria municipal, pero lo que más me gustaba era atender a la gente, cosa que no a todo empleado le gusta, porque hay todo tipo de gente también, ¿verdad? Hay gente muy humilde y hay gente que usted conoce y hay gente que no conoce, y a mí eso para mí no contaba. Para mí la humildad de la gente es lo que más me ha gustado. Claro. Y para mí servirles, para eso me pagaban, como decía yo, pero esa es mi vocación. Y eso es lo que más me gusta. Claro. Ojalá que las instituciones entiendan que las personas que están ahí a la entrada, que están en el teléfono, que están en la recepción, son las personas más importantes dentro de una institución porque son las que dan la cara. Claro. Pero si se va perdiendo toda esa mística, si se va perdiendo esa vocación y no hay buena atención desde que las personas llegan, pues bien, ya, por eso estamos como estamos en todo lado, ¿verdad? Sí, pero claro. Bueno, eso ya es porque siempre hay que aprovechar, ¿verdad? Para echar la chinita, porque eso es, en todo lado así ocurre, ¿verdad? A los que uno va. Pero bueno, ahora vamos a seguir entonces con don Freddy López Durán. Don Freddy viene de una familia moncheña. O sea, los moncheños siempre... Ramonenses. Ramonenses 100%. Y cuando uno habla de San Ramón, piensa en poetas y piensa en educadores. Definitivamente. Pero resulta que es un educador y es un educador pensionado, pero lógicamente que sus inicios para llegar a San Carlos no son así. Me cuenta usted, don Freddy, que su papá venía trabajando en la carretera esa que venía avanzando aquí hacia San Carlos. Correcto. Sí, esto fue en los años 40. Y nosotros, mi papá se vino de San Ramón a buscar campo, como dicen, a vivir al Congo, allá en los altos del Cerro Platanar, como dicen, porque ahí fue donde logró encontrarse un amigo que tenía él en la misma empresa, y ahí fue donde logramos quedarnos. Yo creo que ahí vivimos poquito más de un año. Y teniendo yo 4 años de edad, yo voy recordando que nosotros vinimos a vivir a Florencia y ahí está la raíz todavía pegada. Ahí se quedaron en Florencia. En ese Congo, en el tiempo que usted vivía ahí, bueno, se habla en la actualidad de que eso siempre ha sido un volcán y hay estudios que así lo demuestran, etcétera, etcétera, pero tal vez la población no lo veía así. ¿Qué era lo que se explotaba ahí en el Congo? Bueno, principalmente la gente muy dedicada a los campesinos, gente campesina, a la agricultura,
algunos que tenían su ganadito, lo que producían era leche o hacían queso, principalmente para sacar aquí a la basura. Uno de lo que nos faltaba ahí era el famoso chirrite, ¿verdad? Porque eso era como un agua bendita en esos lugares, y había gente que sacaba mucho de él. Pero había mucho cultivo de lechuga, repollo, papa, todo eso lo producían ahí. Además de que había gente que, yo no sé, explotaban, mi papá me decía, había unas canteras de azufre, un tipo de minas, yo no sé, y verdaderamente eso lo sacaban, pero para tratar lo llevaban como un tipo de piedras en carretas, porque después eso lo molían, lo trituraban para venderlo o empacarlo, ¿verdad? Era empleado el azufre combinado, no sé, con otros productos como tipo de abono en cultivos. Vea qué interesante, ¿verdad? Porque uno, bueno, conoce cosillas así muy por arriba, pero ya así como muy determinado. Entonces sí es cierto, si estamos hablando que siempre se habló o se ha hablado, aunque la gente en aquel entonces no lo conocía, que ahí hay un volcán, y si sacaban tanto azufre, definitivamente es porque tienen que haberla sacado. Claro, sí, claro. Yo no te he oído hablar del famoso carburo. Del carbunclo. Carburo. Carburo. Ajá. Ahí eso era azufre, piedra de azufre en vivo. Y en esa época habían, yo llegué, bueno, habrá conocido lo que llaman carburas. Ajá, claro, que era de las... Además, los boyeros eran famosos con sus carburas trasladándose para todo el lugar. Le echaban a la carbura, le echaban el azufre, la piedra viva, y eso le echaban un poco de agua, y con eso producían luz. Pues prácticamente se alumbraban. Oiga, qué interesante, Imagínate. ¿verdad? O sea, bueno, ya, y yo no sabía eso, hoy sí estoy aprendiendo. Quiere decir que si de ahí sacaban el azufre y lo procesaban, también estábamos hablando con lo del carburo. O sea, la gente en aquel entonces se las ingeniaba de mil maneras para producir la electricidad o para poder sacar el agua de alguna manera que le llegara. Y ya vemos la función que tenían ahí definitivamente en el Congo. Bueno, ya se vienen ustedes hasta Florencia. ¿Cuándo su papá termina ya de trabajar ahí en la carretera? Cuando entroncaron aquí a Ciudad Quesada, y ya la empresa tenía que seguir enrumbados hacia la zona del Pacífico, o sea, de Punta Arenas. Mi papá tenía ciertos estudios, se terminó y se pegó como maestro también, igual que mi mamá, los dos fueron educadores. Qué bonito, ay, qué historia más bonita, ¿verdad? Bueno, y ahora nos va a contar también don Freddy acerca de cómo fue que se hizo él maestro en aquella época y todo lo que tiene que ver. Bueno, después entramos en lo del mundo del fútbol. Nos vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Miren qué ricura. Aquí tenemos ya tamalito, ¿verdad? Bien rico, tamalito y chancho. Los hice yo, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? ¿Quién sabe? Como que es que siempre me pone todo en duda, ¿verdad? No sé. El cafecito lo hizo un chino, ¿eh? Cuando yo llegué a la cocina él lo estaba haciendo él. Pero bueno, aquí tenemos cositas muy ricas porque nos gusta compartir con nuestros amigos cuando viene nuestra comida criolla sabrosa. Además, el tamal no es solo Navidad, no, aquí siempre en este programa traemos tamalito de chancho para probar, para disfrutarlo. Y bueno, continuamos con la historia. Nos estaba contando don Freddy cómo ellos procedentes de San Ramón se van al Congo, del Congo se van a Florencia, ese Florencia tan amado. Vamos a continuar con don Freddy y ahorita seguimos con él, porque él sí de por sí está bien peleada, ¿verdad? Está bravísima. Con el tamalito, me gusta, porque qué cosa más triste es cuando la gente no se come las cosas, ¿verdad? Está delicioso. Pues qué dicha, no, si no creas. Don Freddy, vamos a ver, si van ustedes a Florencia, Florencia está llena de historia, de tradiciones, de costumbres, de esfuerzos. Yo conocí mucho de Florencia a través de don Álvaro Marín, ¿verdad? Tan querido por ustedes, una persona definitivamente que siempre se dedicó a rescatar la historia y se nos fue todavía teniendo tanto que darnos, pero bueno, hablemos un poquito de esa Florencia donde usted llegó. Bueno, Florencia, yo vi que usted trae una foto de lo más linda y le digo yo, uy, pero esa foto tan linda, ¿quién es esa mujer? Y entonces, ¿quién es esa mujer? Esta señora
se llamó doña Olga Barquero, esposa de don Carlos Maroto Quiroz, uno de los adalides de la comunidad de Florencia, prácticamente, no podemos decir que el fundador, pero sí la persona que tenía sus cantidades de terreno ahí, lo que es el puro centro de Florencia, y fue donando, que para la iglesia, que para la escuela, para la cárcel, el telégrafo, todo en ese tiempo, fueron estas personas y crearon ahí una especie de lo que en ese tiempo le decíamos un comisariato, sería como un supermercado hoy, ¿verdad? Claro, claro, que era el lugar a donde la gente definitivamente... Sí. Pero es que yo sigo curioseando, vean, esa fotografía... Salón comunal. Este es el salón comunal. Inicial, el inicio. Ese es el primer salón comunal. Esto es hecho por el pueblo también con la colaboración de don Carlos. ¿O no? No, ya cuando esto no, don Carlos ya no existía. Ya no estaba. Entonces don Carlos es de los primeros que llega. Hay muchas fotografías interesantes del... Igual que otro señor, don Antonio Rilloni, solo Totón le decían a él, el papá de don Rodrigo Rilloni. Sí, que ya en paz descanse también. ¿Qué hizo ese señor, don Totón? Yo más o menos sé, pero para que usted se lo cuente a los amigos. ¿Por qué fue importante? Señor, bueno, importante en el sentido porque vino igual que don Carlos Maroto, ellos fueron, yo diría que en ese tiempo eran los terratenientes de la comunidad porque eran los dueños de toda la mayoría de terreno de lo que es hoy Florencia, ¿verdad? Fundadores. Y Florencia costó mucho desarrollarse por el motivo de que ellos estaban muy apegados a lo que tenían. Una parte de don Antonio Rilloni, para donde está hoy aquella plaza comercial que tiene Beto Rilloni, yo no sé si usted ha oído hablar de Beto. Sí, sí, y al frente por ahí está... Y al otro lado donde está Palito, eso era de don Carlos Maroto Quiroz. Entonces en esa época ellos eran muy apegados porque por donde está el centro, el servicentro, o sea, la gasolinera, eso era de otra familia de Hernández, de Heredia, y más arriba está otro señor Maroto, que todavía conserva eso, la familia de él, aquí a la abundancia y todo esto, don Jorge, todo eso, Estábamos hablando que todo estaba concentrado en pequeños grupos de familias. Por eso costó mucho hasta que, no porque, como quien dice, deseándole la muerte a estos señores, pero ellos eran muy apegados a lo que tenían y costaba que le vendieran a alguien. Ahí habían ciertas, lo que era el centro de Florencia, digámoslo así, habían ciertos señores que tenían sus lotes. Yo puedo hablar de un señor de Eusebio Bolaños, el papá de uno que todavía está vivo, Cheo, le decimos nosotros, donde está la familia de Álvaro Marín, que Dios lo tenga descansando en paz. Ahí eso era de ese señor, todos esos terrenos. Más allá había otro señor, don Benjamín Castro, que tenía propiedades también. Pero eran así, muy contados, ¿verdad? Las personas que tenían su pedacito de tierra. Y eso costó mucho que se diera la apertura de venta de terreno, hasta que prácticamente ya tus señores ya no estaban al mando de sus propiedades, empezaron los hijos a soltar, como dicen, y a vender, y Florencia hoy está creciendo demasiado. Claro. Porque usted, si se da una vuelta en estos momentos, va y se encuentra ahí 3, 4 partes que están construyendo. No se sabe si son casas o comercios o qué, ¿verdad? Sí, pero sí, digamos, este tipo de progreso va entrando. Y es cierto, cuando usted va describiendo la parte que era de los Rilloni, porque es que de repente tenemos el aserradero que era de ellos, ¿verdad? Y por eso está la parte de ese nuevo centro comercial. Y del otro lado, donde está la escuela, que lleva el nombre de don Carlos Quiroz Maroto, que eran las partes entonces de ellos. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Esta es parte de la historia que debemos de conocer. Aunque hoy venimos a hablar de fútbol, pero bueno, yo no quiero hablar solo de fútbol, quiero hablar de la gente, de ese sancarleño que vivió un San Carlos diferente, donde el fútbol también era diferente y también que tienen sus historias que nos las pueden contar. Siempre hay que tener una oportunidad y aprovecharla para aprender de todo. Porque vea cómo estamos aprendiendo, ¿verdad? Y anécdotas que le sobran a uno. No, definitivamente, claro. Aquí nos llevaríamos como 20 horas. Pero bueno, ahora vamos a seguir con doña Elsie. Doña Elsie, Hidalgo, a ver, ese Ciudad Quesada, pues naciste aquí toda la vida, esa Ciudad Quesada de la niñez era muy diferente al que es hoy por hoy. ¿Cómo era Ciudad Quesada? Sí, claro.
claro, Angelita, era muy, pero muy diferente, muy pequeñito, muy poca casa, muy poco comercio, qué sé yo, una municipalidad del tamaño de esta mesa, muy pequeña, todo era pequeñito, Angelita, un mercado que cabía, o apenas habían 3 locales, 4 locales. Y ya después la municipalidad fue creciendo, la comunidad también, entonces ya se hizo el mercado más grande, ya en la iglesia no cabíamos, era una iglesia también bastante pequeña, ya no cabíamos, entonces había que ayudarle al Padre Sancho a construir la iglesia y ahí estuvimos. Los 100,000 pesos. Los turnos de los 100,000 colones. Ahí estuviste vos. En todos. En todos, Angelita, estuve yo ayudando. Yo siempre he sido, pero número 1 para ayudar. En todos estuvimos ayudando y ya después la construcción de la iglesia, te voy a contar la anécdota que tengo. Eran yo no sé cuántos constructores en aquel entonces, podía haber 10 o 12 constructores de la iglesia o de lo que es hoy catedral. Y yo venía a mi casa, nadie me decía, nadie me pedía, pero yo venía a mi casa, hacía café, compraba pan, no había termo, había que llevarlo en un balde el café, y yo lo llevaba en un balde y todos los días iba a darles café. Ay, qué belleza. Café con pan, y en la tarde llevaba un balde pero con fresco. Los trabajadores me aplaudían, me abrazaban y todo, yo no sabía ni quiénes eran y era lo que menos me interesaba. Vos siempre has tenido ese sentido de protección y de solidaridad, ¿verdad? Porque siempre has pensado que la gente esté bien llenita, porque que con la pancita llena todo el mundo trabaja mejor. Exactamente. ¿Y con hambre quién? Nadie. El corazón contento. Sí, nadie. Y tanto ahí en la iglesia, en lo que es hoy catedral, como cuando San Carlos empezó a jugar, que es donde está ahora la escuela de enseñanza especial, yo llegaba con baldes de fresco también. Ves que esa es una parte que tenemos que ahora le vamos a entrar. Antes de terminar esa parte de la conversación y hablando de ese famoso turno de los 100,000 colones y de ese Padre Sancho y de ese pueblo que se volcó a ayudar y de todo, uno siempre... Bueno, yo admiré al Padre Sancho, digo yo, siempre le doy gracias infinitas a Dios de haber llegado en un tiempo donde San Carlos recuperó esa figura, lo trajo, le pudimos hacer ese monumento, lo pudimos chinear hasta el final. Dios le dio más de 100 años de vida por algo, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Entonces, el poderse dar un reconocimiento a alguien que durante su juventud, durante todo el tiempo de fuerza, dio todo lo que era, pero después definitivamente desapareció y fue, y ya no tiene nada que ver el pueblo, ¿verdad? Porque eso ya pertenece a la iglesia y... Todos tenemos un fin. Exacto. No, y él además fue ahí en la sabana, en su casita, yo lo visité varias veces, era como muy anónimo el asunto, pero el pueblo lo regresa. Y era un pueblo con bríos, un pueblo entusiasmado, un pueblo que colaboraba. Y el papel de la mujer fue muy importante dentro de toda esa actividad, porque uno piensa en el hombre construyendo, pero la actividad de la mujer también fue extraordinaria. Sí, éramos pocas, pero sí íbamos a ayudar en lo que hubiera que ayudar. Y había el turno de los 100,000 colones, y me llamaban a mí y me decían, usted es la que tiene que organizar. ¿Está bien? No, yo siempre he sido así, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya yo comenzaba a llamar señoras que yo sabía que sabían lo que iban a hacer. Entonces, formar un turno y todo eso, preparar el turno y todo eso, pues no es cosa fácil. Había que comprar 3 libras, porque cuando eso era libra, 3 libras de arroz para hacer el turno. Y si hablábamos de tamales, entonces también 3, 4 libras de maíz para hacer los tamales. Y buscábamos señoras como doña Julia, como una señora de San Martín. Mira, buscábamos señoras que realmente sabían hacerlo y vamos a hacer los tamales, y nos íbamos a hacer los tamales y comenzamos así, y vendiendo tamales en la calle y qué sé yo qué, y esa era yo. Sí. La de la venta, porque me decían que yo era muy conocida y que no sé cuánto, y desde ahí soy muy conocida. Y es que la gente además era muy exigente, porque no es lo mismo ahora que comer más o menos está bueno. Antes si hacías tamales tenía que hacerlos bien hechos y bien ricos, ¿verdad? Para que dijeran, ahí viene Elsie con los tamales y todo el mundo a comprar. Sí, porque la masa es lo que cuenta. Definitivamente. Entonces andabas vendiendo tamales ahí por las calles para el turno de los 100,000. Yo vendía los tamales y yo vendía el pan, yo les llevaba el almuerzo y yo les llevaba la comida, yo era la de todo, pero no pertenecía a un comité de nada. Sino que a mí me nacía ayudar. Es lo que siempre has hecho, ayudando en todos los lugares. Vean qué interesante, porque siempre habrá personas que tengan la referencia del turno de los 100,000 colones, otros que no la tengan,
o gente que lo conozca más, que lo haya vivido y otro que diga, ¿qué es eso? Antes, hacer un turno, en aquella época, estamos hablando de los años 50, en el que se ganaran 8.000 colones, bueno, era la locura, era imposible, o sea, 8.000 colones era exageradísimo. Un platal. Y cuando el padre Sancho planea con este pueblo maravilloso hacer un turno, la misma iglesia católica siempre les exigía un tanto por ciento de la ganancia de los turnos, y el padre dijo, no, pero mire, vamos a tener mucho, entonces bájenos la cifra para que quede todo ahí en el pueblo. Y entonces le dijeron no, y entonces, no, bueno, y se puso el padre a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y el pueblo a trabajar y a trabajar, y cuando se terminó ese turno, él ya estaba tan mal que lo llevaron ahí al hospital porque quedó como con un submenage agotado, tan agotado, tan agotado, y ahí llegaron a decirle, padre, ¿sabe cuánto se recogió en el turno? 100.000 colones. Nadie podía creer, porque si 8.000 no se creían, pues 100.000 menos. Y usted también era de esas personas que entró dentro de eso, don Freddy. Yo recuerdo las giras del padre Sancho, pero a pedir ganado, ya con el ganadero, que cuando veía el carrillo, un jipecillo que llegaba a la entrada de la finca, se escondían porque ya sabían a qué iba el padre, claro, ¿va? por supuesto. Y eran las vísperas de las fiestas o el turno. Pero yo recuerdo en Florencia porque doña Elsa tiene que saber que hoy viene gente de Colón, por decir algo, venían a trabajar a la construcción. Otro grupo de Florencia venían a las chorreas y todo eso, que era bravísimo, ¿va? Cuando eso no había esa facilidad ahora de arrimar una chompipa ahí y soltar el chorro de cemento para que... Todo era la pala. Si no era pala y jale en baldes y a lo que mejor se pudiera para ir haciendo todo. Fue un trabajo titánico que se realizó por toda la población. Yo pienso que casi todas las comunidades dieron su granito de arena en ese trabajo. Es más, Freddy, le voy a decir, al principio no se conocían los carretillos. Ay, no. No. ¿Cómo se trabajaba? Ahí los señores trabajaban en la construcción de la catedral, estamos hablando, ¿verdad? Sí. Trabajaban con la pala, moviendo la mezcla, batiéndola, o sea, preparándola, y una vez de que ya estaba preparada, a jalarla en carretillo. Perdón, en balde. En baldes. Y a subirla. Con un mecate. Que subían con un mecate. Con un mecate. Qué iba lástima para que eso arriba. no quedó grabado, ¿verdad? Cuando el padre Sancho me contaba, o cuando me cuenta gente, que era aquel montón de gente batiendo y subían y bajaban y subían los baldes y para seguir chorreando. Eso es increíble. Y no paraban, no se podía parar, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, fue una odisea, como dice Ofred, y es que además saben que una de las cosas interesantes es que ahí no hubo dinero del gobierno, ni 5 céntimos, ahí no hubo nada, absolutamente nada del gobierno. Corazón. De puro corazón, ni hubo guaro, y chirrite, que era la moda, no se vendía ni se aceptaba, no hubo bebidas alcohólicas, no hubo guaro, entonces sin guaro y sin la ayuda del gobierno se hizo una iglesia maravillosa que nadie podía creer que se hubiera hecho, una iglesia cristocéntrica, la primera que hubo aquí en nuestro país. Y ahí la tenemos, y ese es el esfuerzo de ustedes. Eso siempre ha sido la muestra que cuando el sancarleño quiere, el sancarleño puede, ¿verdad? Pero hay otra cosa, Ángela. Cuando esa iglesia, lo que es hoy catedral, ya quedó totalmente terminada, a mí me consta que había gente que gozaba y decía, se reían y decían, ¿para qué esa iglesia tan grande? ¿Para qué? Si el pueblo no es tan grande, si ahí le digo no yo, futuro. tenga mentalidad futurista, era lo que yo les decía, y se echaban más risas todavía. Ay, yo sentía como una espada, porque decía yo, qué manera de pensar esta gente. Otros me decían, esta señora tiene razón, o esta chiquilla, yo era una chiquilla, esta chiquilla tiene razón, y le digo yo, no, es que todos tenemos que pensarlo al futuro, si no estamos mal. Vea esas carreteras, ay, sí, no veo qué linda la carretera, y ahí sí, le digo yo, pero de este ancho. Y mírelo hoy. Por eso nos dicen tico, todo es poquitico. Todo el tiempo las construcciones, todo era poquitico, ¿verdad? Y ya ve la catedral, hoy en día ya no cabemos. Claro, y que dice que cuando el padre Sancho se reunió con Kiko Quiroz, la planearon y la empezaron a construir, la gente decía que estaba loco, que muchísima gente aquí decía, se reían. Y el padre decían que yo estaba loco, y muchísima gente, loco. Y se reían. Sí, exactamente, porque, y además, eso de que no tuviera columnas en el centro, porque era Cristo en el centro y con las paredes sin columnas, y eso no se había hecho nunca, la iglesia cristocéntrica, cuando hubo el primer temblor o terremotos y todo el mundo fue a ver, por eso tiene que haber venido para abajo, y está tan bien hecha, que ella nunca le ha pasado nada a través de los tiempos. Entonces,
Esa es una cosa que ojalá los sancarleños y los que vivimos aquí llamamos a San Carlos y nos sentimos sancarleños podamos apreciar, ¿verdad? Claro. El valor de una obra como esa, Claro. de un hombre como ese que hizo cosas extraordinarias. Claro. Los constructores de época habían mandado, lástima que no bien por haberlos mandado a construir, arreglar el puente de la Platina, vaya la pena. Imagínense, hubieran hecho 10 puentes de la Platina, definitivamente. Bueno, lástima que no nos han dejado hacer la carretera San Carlos, que nos han puesto tantos peros y peros y peros y peros. Pero yo pienso que si hubiera sido por la gente de aquí, ya esa carretera estaría reteque hecha, porque el sancarleño es eso, siempre ha sido diestro y ha sido esforzado. Y sí es cierto que muchas cosas se han perdido, pero la sociedad cambia, el mundo cambia, las cosas cambian y también a veces hacen falta los alicientes. Nos vamos a ir y luego vamos a regresar ya entrando en el tema del fútbol, donde son dos grandes protagonistas, los que yo tengo aquí, cada uno en su campo, que me parece además muy emocionante. ¡Qué sabrosura! Hoy aquí en el Canal 14, en el programa Volvamos a lo Nuestro, con estos amigos que son tan significativos para lo que es San Carlos, y es gente que no solo es en el mundo del fútbol, que es de lo que vamos a hablar, sino también gente que ha crecido aquí, que se ha empunchado, que ha dado alma, vida y corazón, pero de una forma espontánea y natural, porque así son ellos. Ellos creen definitivamente en la solidaridad, en la colaboración y todo ese montón de cosas que son valores que, bueno, ya sabemos que se han perdido bastante. Pero bueno, hoy no estamos para pensar en lo que se ha perdido, sino en lo que se ganó y en lo que tenemos. Y como dice un amigo, hemos triunfado, hemos hecho camino. O sea, la vida definitivamente a nosotros, a esta generación, nos ha ayudado para demostrar que las cosas se pueden hacer y se hacen muy bien. Dentro de la vida, normalmente, el costarricense está el fútbol. Dígame, ¿qué haría el costarricense sin el fútbol, verdad? Es una cosa que, bueno, ni siquiera la podríamos pensar que no existe el fútbol. Yo no soy fiebre ni conozco mucho sobre fútbol. Algo ahí va aprendiendo uno. Y siempre me ha llamado la atención cómo la mujer se ha ido incorporando al mundo del fútbol, porque siempre, antes lo que teníamos eran los hombres, ¿no? Cuando era canamilla, ¿sí? Solo los hombres eran los que jugaban y esto y lo otro, pero después no solo aparecen las mujeres van y compiten a nivel internacional, etcétera, etcétera. Así que no podía faltar el fútbol aquí en San Carlos, en ese San Carlos donde se inicia esta tradición tan hermosa. Ahí tenemos una Elsa Hidalgo que la gente dice, puede faltar el árbitro en el partido de fútbol, pero no puede faltar doña Elsa Hidalgo, y yo creo que eso es cierto. Es una pasión tan increíble, un amor extraordinario por el fútbol. ¿Y cómo se inicia este amor? Mira, hace muchísimos años que iniciamos donde está ahora la Escuela de Enseñanza Especial. Ahí era la plaza. Resulta que los muchachos que venían a jugar ahí no tenían baños, no tenían agua de nada. Y como yo he sido tan apasionada a mí San Carlos, porque ha sido el único equipo que yo llevo en el alma, San Carlos, después de ahí no me interesa ningún otro. Entonces yo me fui ahí a la plaza, porque estadio no era, una plaza, y yo preguntaba, ¿y cómo hacen ustedes ahora para bañarse? Me volvían a ver a mí y no tenían, entonces yo los jalaba y les decía, ahora yo los llevo a mi casa para que se bañen. ¿Y a dónde vive usted? Le digo, aquí a los 100 metros. Está bien. Los iban a bañar a donde bajaban las tripas del destazadero donde Hidalgo. Está bien, me decían ellos, está bien. Sí, pero fíjate que primero me ponía a hacer baldes de fresco de limón para llevarlos. Baldes. Sí, porque hieleras, ¿cómo eran? No se sabía, no se conocían. Baldes de fresco de limón. Entonces yo lo que hacía era exprimir el limón, echarle el azúcar en los baldes, hielo cuando había, y cuando no, no. Y agua se la iba a poner allá porque yo no me aguantaba el balde. Sí, yo era una mocosa, no me aguantaba el balde con el agua. Claro, llegaba y ligeritito se acababa el balde del fresco, o los dos baldes, porque llevaba una en cada mano, pero ligeritito. Entonces otra vez a mi casa, que me quedaba a los 100 metros, otra vez a mi casa, a volver a hacer fresco de limón. A exprimir limones. Pero fresco de limón, y ya después los mismos jugadores me traían limones.
de las casas de ellos, donde vivieran, yo no sé ni a dónde eran, pero ellos me traían limones para que yo les hiciera, porque tal día o otra vez. Y si no, me llamaban y me decían que, bueno, teléfonos tampoco había, sino que pasaban por mi casa y me llamaban y me decían que alistara porque iban para la plaza a entrenar, o que alistara porque había partido. De total que yo era la guatera, la que llevaba esto, la que llevaba el otro, y todavía, para que no te canses del asunto, ya yo les pedía la ropa y se la lavaba, y cuando ellos volvían a entrenar, ya yo la tenía lavada. Oiga. La ropa que ellos entrenaban, Claro, las pantalonetas, las medias. Si vos colaborabas, bueno, imagínense. El uniforme. Sí. El uniforme, yo era la que les lavaba todo eso, a uno, a dos o a tres, pero ya después eran como 15. Santa Virgen Sí, María. porque entre ellos se comunicaban y decían, no, yo se la lavo, lo que pasa es que ustedes se pelean porque la número tal debe ser la de Julano y la otra, eso es cosa de ustedes, sí. Y yo la ponía en una cama para que ellos la cogieran ahí, ellos veían cuál era la de uno y de quién La era la lavabas en otra. una lavadora. ¿Cuál lavadora? A mano. Lavabas a mano todo ese montón de ropa. A mano, cuando eso no había, a mano la lavaba. Vos vivías siempre donde vivís ahora, que es frente a la Cruz Roja, en la esquina de la Cruz. Eso vivo? que era un espacio grande, entonces ahí podías sacar la ropa a secarse. Ah, sí, claro, en la parte de atrás era grandísimo y cuando eso no se robaban, nada. Entonces ahí poníamos los alambres, los mecates, mecates. Y ahí tendía yo la ropa. No habían prensas de ropa, no, nada más tenderla así a la mitad y ya está, que no se cayera y ya está. ¿Y qué decía Y tu después, mamá? no, ahora y verás, porque me falta la otra parte. Y después le decía yo a los árbitros, muchachos, usted tiene dónde irse a bañar, ¿no? Ahora me lo llevo para mi casa para que se bañe. Y yo me lo traía para mi casa para que se bañara y me decía, mamá, ¿qué trae usted ese muchacho? ¿Qué viene a hacer? Le digo, mamá, es que pobrecillo, no hay baño, y entonces lo trae para que se bañara y no sé cuánto. Ya después venían los jugadores también conmigo. Y toda la vida ha sido así. Y después los entrenadores. ¿Y sí? Bueno, pero el entrenador no tenía que bañarse, era el jugador y el árbitro. Ajá. Pero toda la vida ha sido así. Ya como... Oiga, bueno, tu mamá, lógicamente que no le hace ninguna gracia, esa invasión. No, para nada. Pero además esa lavadera que te traías tampoco. No, pero era yo la que lo lavaba. Si entró esa pelota ya no estaba tu hermano, que Dios te lo tenga. Sí, claro que sí, ya él fue creciendo y ya él también ya jugaba y Porque entonces... fue compañero mío en la selección del colegio, por ejemplo, que nosotros... Entonces hasta el hermano ya se le metió. Y es cierto que tu papá sí le encantaba el fútbol. Ah, sí, claro, era como Don Bordiles. como yo. Chévere. Primero faltaba Entonces, la bola. tu mamá no podía decir nada porque ahí Mi estaba tu mamá se papá. ponía pero brava de ver que yo Imagínate. llegaba con todos los uniformes ahí, o Claro. todos llegaban y me los tiraban ahí. Por Dios santo. Y yo tenía que lavarlos a mano, con un cepillo, eso sí, y listo para tal día, tal hora, porque vienen a entrenar. No, por eso. O sea, vos sos más del partido que ellos. O sea, ese equipo, vos sos la gran jefa. Yo creo que soy como la dueña del equipo, más bien, en aquellos años ya. Claro. Pero claro. me encantaba y eso es lo que toda la vida me ha gustado, estadio, fútbol, el San Carlos, y vos me nombras cualquier otro de los equipos de primera división, no pierdo tiempo por ver eso, no jodas. El de cuando la plaza fue al frente de la iglesia, donde es el parque ahora, ya usted ya llega Sí, claro. a joder a la Sí, plaza. claro, como por dice. supuesto. Claro, eso es eso es interesante, que yo también le había preguntado a él, si cuando la plaza, cuando jugaron contra Saprissa, ¿verdad? Hacía muchos años, la plaza no era donde estaba el Poder Judicial y todo eso, y que luego fue el lugar de corridas de toros, Sí, pero es mucho antes seguro, ustedes todavía no habían. No, la plaza fue en el puro centro de ciudad, que es donde está el parque. ¿Dónde En está el parque. ¿Dónde es ahora el parque? Ahí jugaron viejos que fueron bravos, ¿verdad? Los Arroyo y Hidalgos. Sí. Pero el ya el equipo en torneo, ya había el estadio, ¿verdad? Sí, Claro otra que- cosa. Pero digamos, Pero en invierno el estadio aquello se le iba en el barro a uno hasta el Ah, tobillo. sí, pero ahí estaba bueno. pero el estadio fue después de donde está la Escuela de Enseñanza Especial, ya cuando hicieron el estadio. Bueno, hace qué sé yo cuántos años, tal vez Freddy sí sabe cuántos años hace que lo hicieron. A ver, don Freddy, dígame, ubiquémonos, para mi conocimiento, seguro muchísima gente sí lo sabe. Los primeros partidos de fútbol se hicieron en la plaza que estaba frente a la iglesia.
Yo pensé que era más que frente a la iglesia, un poco más hacia atrás, a donde está ahora los tribunales y eso, ¿no? No, ahí lo que hicieron ahí fue una plaza de toros. En la Plaza de Toros. Entonces, Y ahí eran las fiestas que hacían, ahí era... Era ahí. Ok, entonces, ahí era... Y de ahí la plaza pasó de ahí del centro de Ciudad Quesada, o sea, el parque, pasó a donde está hoy la escuela Juan Chávez, primero. Exactamente. Ahí se jugó bastante tiempo en esa plaza. Ahí subieron el equipo El Maravilla, el Rocibel, ¿cuál otro? Varios equipos famosos y bravos que se eran pleitos entre ellos mismos. Y de ahí, cuando se comenzó a construir la escuela Juan Chávez, ya tenían la plaza donde está hablando él, o sea, abajo, donde está hoy la escuela de enseñanza especial. Y qué bonito porque la historia se va ligando. A mí me contaban que cuando hizo falta hacer una escuela de enseñanza especial, don Chico Ugalde, que era el esposo de doña Cristina, la directora de la escuela Juan Chávez, que habían pensado hacerlo donde está actualmente la municipalidad, y que don Chico Ugalde y doña Cristina dijeron, ¿cómo niños que tienen una discapacidad van a ponerlos en una escuela ya, la pura entrada de San Carlos, que es tan peligroso con el tránsito, demasiado peligroso, ahí no puede ser? Entonces fue cuando la gente del fútbol y de todo estuvo de acuerdo en dejar eso para que se construyera la escuela de enseñanza especial con un gran corazón, ¿verdad? Fue duro de todo, pero el pueblo quería proteger a sus niños y hacer la escuela de enseñanza especial. Y de ahí entonces se pasan a donde es el estadio actualmente. Correcto. Exacto. ¿Hace cuántos años se hizo el estadio ahí? ¿Como para los 60 o qué? Hace como, o sea, ya era otro mundo ir al estadio. El estadio Carlos Ugalde, yo creo que fue más o menos en el año 1964 que se comenzó a construir. Por ahí, ok, ya. Porque ya en el 65 se jugaban partidos que San Carlos le tocaba con la gente, equipos de segunda división de otros lugares. Y en el 65 se campeonizó. Claro que no aquí, en la cancha sino cuando el equipo ascendió a primera la primera vez, él sí se recuerda dónde fue el partido finalísimo. A ver, ¿a dónde fue? A ver, ¿dónde fue? No, que fue en otro lado, no fue aquí. Estamos hablando, no, que en Tibás fue la segunda vez en el 78. Sí, en Tibás. Que volvimos a... La primera pero esto fue en Guanacaste. En Guanacaste. En Liberia. ¿Y qué es esa belleza? Hasta allá fueron a parar los sancarleños. Sí, le tocaba la final prácticamente fue allá y San Carlos ganaba el partido y una vez iba para primera división. Oiga, para los sancarleños ir a jugar allá, que es tan caliente, y aquí que lo que estamos es bien mojados, ¿cómo cambio? Se pueden haber sentido allá? Un cambio total. Chicharraro en Guanacaste. Un cambio, Angelita. Sí, pero es que antes, me va a perdonar lo que yo hable, lo que diga el fútbol, porque no debía decirlo, porque yo fui jugador. Pero ahora hay, perdonando la palabra, mucha pendejera, mucho jugador. Cambió mucho. Demasiado. Y usted ve hoy, no sé qué pensará el compañero, un jugador que va marcando a otro y con solo que le hace así, con solo que medio lo toque en la espalda, allá a la puerta, como de aquí a la puerta va a caer acostado. Eso es mucha payasada. Sí, pero es que lo echan para su saco para que les pongan puntos. Y viene la tarjetita amarilla. Y los árbitros se prestan para eso también. Claro, el fútbol ha cambiado como ha cambiado todo. Todo cambió. Antes la gente era, lo que se hacía antes jamás se va a hacer ahora. Antes uno meta pata y párese, porque si no ahí le va la otra. El tipo matapín que le ataquejaba la zanja donde se dejaba una barrida en el suelo. Bueno, eso es otra cosa que le iba a preguntar a usted. ¿Cómo era ese piso, digamos, para jugar? O sea, si estamos hablando ahí frente a la iglesia y con aquellos agualotales y esos barriales, ¿cómo se jugaba? Algo tremendo. En esa época yo era un carajillo. Yo recuerdo de don Chale Arroyo y gente esa que eran jugadores bravos, don Kini Arce. Personas que uno era un carajillo y los admiraba porque era algo tremendo, ¿verdad? Pero aquello, si estaban jugando y se venía un aguacero, cuando da cuenta en el marco, al lado de la iglesia, por ejemplo, allá a la orilla donde está la fuente, ahí se hacía un charco al frente del marco, porque lo que era como un hueco y ahí todo el tiempo había gente jugando fútbol ahí y todo eso lo van deteriorando, ¿verdad? Pero
ahí le daban, como decimos, y así eran todos los lugares distintos de aquí de la zona, jugando partidos, gente que, había gente que tenía muy buenas condiciones futbolísticas, por ejemplo, allá en Arenal, los Chacón, don Juan Rafael Chacón, que Dios lo tenga descansando, Sí. excelentes jugadores ese señor, y los hijos heredaron y ahora los nietos. bisnietos y nietos, yo Hay otra cosa, Freddy, que me acuerdo, como ahora, las canchas, bueno, me acuerdo de eso al frente de la municipalidad, no tenían drenaje, no se les hacía, entonces eran charcos, apenas llovía eran charcos, parecían piscinas aquellos. Pero bueno, ahí se jugaba, ¿verdad? Y también no tenían las mallas alrededor. nada, Todo era abierto. abierto. Todo era abierto. Pero nunca hubo un pleito, nunca una agresión al árbitro, nunca nada de eso. No, pero sí había, por ejemplo, perdonando, Ajá. en pueblos había esas rivalidades. Usted hablaba, por ejemplo, decía, cuando yo trabajé en Escuela Epital, y me dicen un día, yo estaba en vacaciones con el equipo de San Carlos, entonces me invitan que vaya con ellos a Venecia a jugar. El partido no duró 20 minutos. Pero una jugada ahí media rara y se hizo un alboroto y cuando todo el mundo repartía golpes por todos lados. Yo salí en carrera y lo que digo en Caramán en la moto, me fui para Pital, mejor para mi casa. No, yo estoy de acuerdo con lo que usted está Así diciendo. pasaba en Florencia con Santa Clara, por ejemplo. O sea, había esas rivalidades. No, en eso yo estoy de acuerdo con usted, Freddy. Lo que yo te quise decir es que no existía esa malla a todo alrededor. Ah, no eran Para canchas encontrar, Que cerradas. parece que están en una cárcel y uno nada más viendo ahí por los huequillos, ¿verdad? No, eso no existía. Era sin nada de eso, sin nada. Y les gritábamos lo que nos quisiéramos gritar y todo, pero no había eso. Sí, pues el fanatismo ahora ha Sí. crecido demasiado, entonces se presta para muchas cosas, ¿verdad? Claro, inclusive yo pienso que a veces las manifestaciones de la gente contra los jugadores cuando no están de acuerdo, contra el árbitro, etcétera, hoy por hoy es demasiado y excesivamente irrespetuosa. Claro. Y yo un día esos fue a ver un partido ahí en San Carlos, porque tampoco es que soy fiebre, pero de vez en cuando conocer. Y oí una señora con un vocabulario, una señora muy conocida aquí, que yo decía, Dios mío, no puedo creer, esa señora era como si le hubiera salido una cloaca por la boca, ¿verdad? Pero entonces, mi hijo que es psicólogo dice, mami, es que también la gente va a esos lugares y como que va A desestresarse, a soltar votar. todo, ¿verdad? A Es decir, botar todo todo lo que tiene. descontroladamente, ¿verdad? Seguro la señora en la casa no lo deja hablar. Sí, pero esa no es una mujer, ¿no? Ah, bueno, Es el el señor es el marido. que no la deja hablar a ella. Pero sí ha habido un descontrol completo. Yo precisamente una de las cosas que le quería preguntar, y lo voy a dejar para otro programa, pero de una vez se me gustaría entrarle ahora, es esas rivalidades que existían en el fútbol entre los pueblos. Me contaba alguna gente en Zarcero que estaban esperando que llegara San Carlos para hacer el bochinche, los 11.000, Ajá, correcto. y que había como que estar listo, ¿verdad? No solo ahí, en diferentes lugares, el bus cerca, porque si ganaban había que, ¿verdad? Sí, nosotros vivimos en eso, pero por ejemplo en Sarchí nos pasó un partido y después de que salimos de ahí, que le ganamos, no sé si fue 4-1 a Sarchí, pero un partido amistoso, nada más, por complacerlos a ellos unas actividades que tenían. Y casi que nos vienen a dejar ahí al puente del Río Colorado a punta de pedradas y cosas al bus, pero algo tremendo, ¿verdad? Que algo que uno no se explica por qué. Yo digo las que la cosas. malapianza todo el tiempo ha existido y que El fanatismo a veces va a Es muy extremos. feo, eso Aquí es hay un muy señor, y todavía va al estadio, no voy a decir el nombre porque después me reclama a mí, que la Federación de Fútbol le mandó a San Carlos una carta diciéndole que por favor, por quejas de los mismos árbitros que venían aquí, las barbaridades que ese señor pasaba gritando a la malla para un lado y otro, o que lo quitaran de ahí si no iban a castigar. Y ese señor hoy va al estadio, pero lo siento, se tiene que sentar en la última gradería arriba, en los últimos asientos, chico. ¿Verdad? Ajá. Sí, y es que es gente totalmente descontrolada, ¿verdad? Sí. Hay gente que... Llevan a excesos el fanatismo. Claro. Sí. Sí. No es para tanto. Y yo pienso que si nos damos cuenta de lo que pasa muchas veces en los hogares donde hay tantas agresiones y tantas cosas, y hay gente que tal vez no agrede en el hogar, pero agrede fuera del hogar. O bueno, la gente con el cuentico se tomó unos tragos, llega y dice todas las tonteras habidas y por haber, ¿verdad? Entonces también no deja de poner en peligro a los jugadores.
Bien, en eso de viajar a los pueblos, antes de la generación de nosotros, antes, cuando se hacían, no sé, romerías o cuando la gente se encontraba en diferentes lugares, me acuerdo, por ejemplo, que se habla mucho de la abuelita, que la gente iba y de todo, o en algunos lugares iban con sus carretas, llevaban su leña para cocinar, llevaban esto y lo otro, se hacían aquellas grandes reuniones y empezaba la gente a tomar y empezaba el desastre y en algún momento los hombres empezaban a pegar y las señoras iban a agarrar los leños con los que llevaban para cocinar y le daban leñazos por la espalda a los que pudieran y entonces eran como que se hacía muy salvaje. Y recuerdo un caso concretamente en Naranjo, era que fue mi suegra, ella, su hijo de 18 años, en una de esas también en unos pleitos, que parece que sí tenía que ver con el fútbol, después que terminó, y después la gente fue a tomar y se armó otros abarranchos y al muchacho le metieron un puñal por el estómago y lo mataron, ¿verdad? O sea, hay cosas que terminaban demasiado con una agresividad. Muy agresiva. Pero Freddy y Estel, si yo pienso que en la actualidad no deja de ser parecido, aunque más civilizado, entre comillas, porque vea las cosas que pasan después de los partidos de fútbol, ¿verdad? En algunos lugares, cuando hay grupos muy fuertes. Hasta muertos. Claro, veamos en Inglaterra, ¿verdad? Es más, ya hay como que controlar las personas. Pero a veces, doña, hay cosas que uno no se explica. Por ejemplo, aficiones femeninas, diría yo, o sea, mujeres, tremendas. En el caso en Punta Arenas o en Guanacaste. A mí me tocó vivir jugando contra la ADG o la Asociación Deportiva Guanacasteca en el estadio de Nicoya. Que una señora, porque yo estaba marcando, me tocaba que marcara, seguro era el esposo o el querido, yo no sé qué sería, solo Carmen Obando se llamaba así, solo Peje le decían, extremo derecho, yo era lateral izquierdo. Y como a los 5 o 10 minutos de iniciar el partido, yo le metí un levantín que lo pegué contra la malla de la orilla de la cancha. Y de ahí comenzó esa mujer a correr, donde yo corría por la orilla, ella iba y gritándome cada cosa que uno no se puede imaginar. Y 2 veces que llegué a recoger la bola para hacer un saque lateral, como decimos, 2 veces me tiró escupas en la cara. Hacía que yo contra la malla, junté la bola y 2 veces me escupió. Cosa, más increíble. Y en una se arrimó, que Dios los tenga descansando, mi queridísimo compañero William Ávila. Y dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué no? Le digo, es tal por cual, le digo, hasta que está el agua afuera aquí, dice, le digo, hace rato que está atrás de mí, pero ahorita ya no, hasta que le ponen la cabeza así, ¿verdad? Y con aquellos calores, como decía usted antes. Y dice William, la próxima vez que usted vaya a recoger una bola ahí, ni se arreme, yo la voy a recoger. Y en efecto, no pasaron yo creo como 5 minutos con un balón hacia la orilla y yo que lo iba a recoger y la mujer que venía encima y se arrima contra la malla y William cogió la bola y ¡pa! Ahí pero con una puntería que la agarró por aquí. O sea, la malla que son puros cuadrillos y ella pegada así y la bola por el lado adentro. Allá cayó sentada y con ese chorro de sangre, nosotros sacamos el balón y siguió el partido. La mujer la vino a rejuntar la Cruz Roja. Pero la callaron. La callaron. Le quitó el mal que me estaba molestando día a rato. Oiga, ¿quién se va a imaginar que esas cosas pueden pasar, verdad? Cuando uno ve la gente jugando y puede estar diciendo ahí en la gradería, etcétera, etcétera, pero ya cuando son ataques casi personales, ¿verdad? No. Y qué incómodo, porque como usted decía, ya tenía la cabeza así, es que uno ni siquiera puede guardar la calma, ¿verdad? Doña Ángela, mucha gente va a un partido a ver, sigue la trayectoria del balón o determinados jugadores que quiere ver, pero muchas veces no ven cosas que uno las está viviendo dentro del terreno de juego. Claro. Por ejemplo, muchas veces a mí me tocó vivirlo, igual que los compañeros, un tiro de esquina, como decimos, un corner. Y no falta quien esté agarrándolo a uno, metiéndole un dedo por detrás o majándolo, cuántas cosas le hacen a uno, pero la gente no se fija aquello, sino lo que va a pasar ahí, claro, nada más. Definitivamente, claro. Bueno, qué lindo, qué interesante todo lo que estamos conversando. Definitivamente es interesante, estamos hablando de un pasado muy hermoso donde han participado 2 personas, como estos amigos que tenemos hoy aquí en el programa Volvamos a lo Nuestro. Es como un pincelazo, ¿verdad? Tenemos otro programa después para continuarlo, así que ya el tiempo ya se nos venció. Muchísimas gracias, don Freddy, por haber venido. Aquí estamos, doña
Ángela, con mucho gusto y a la orden suya, cualquier cosa que Muchas le podamos gracias. contar. Y ahí después le vamos a enseñar, a ver, me dé consejos sobre una reseña. Ah, sí, ahora vamos a hablar, todavía nos histórica. falta. A ver, la famosa Elsie. Muchísimas gracias, Elsie. Ay, Angelita, lo hago de todo corazón, con mucho gusto. Las veces que me diga usted que venga a hablar de fútbol, aquí estaré. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, espero que la haya pasado muy bien con nosotros en de verdad, con estos invitados de lujo. Qué bonito conocer realmente nuestra historia y nuestra gente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Ya saben, los esperamos la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.